Deifer, Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermano. ¿Cómo Amén. es? Buenas noches, bienvenido. Gracias, gracias. Aquí voy llegando a la casa, hermano. Qué pena el ruido. No problem. Yo voy a mi hermana quitarle su micrófono mientras tanto. O no, usted mismo lo apaga para que cuando llegue lo pueda encender en el momento que sea necesario. Señor. Y cuando llegue ya que pueda encender cámara, encendemos para estar, pues que sea como más amena Vale. la reunión. Muy bien. Vamos a ver, pongamos aquí Lituania a Bruselas. Perfecto. Bueno, habíamos visto entonces las dos primeras lecciones. Vamos a abrir el documento que vamos a guiar. Eso está en right. Manu, una pregunta. Sí. ¿Será que yo le puedo enviar el correo para que usted me envíe el manual? Porque vi que tenían como un manual, ¿no? Para escribir y esto. Bueno, se la Mm. tengo mucho más fácil. Resulta que Sí, yo, como lo vamos viendo paso a paso, sí. entonces yo se lo llevo ya impreso y yo no le Ah, llevo el manual completo, sino en la medida que de vamos las partes. avanzando. Ah, ok, Que perfecto. usted va Ah, haciendo y va ok. armando. Entonces, el Ujú, domingo yo le llevaría todas hasta lo que lleguemos hoy. ah, bueno. Ah, Perfecto. gracias. Entonces, vamos a compartir. Muy bien. Aquí tenemos entonces lo que es el manual. Sí, a ver qué esto. Lo primero fueron los orígenes del bautismo, es decir, dónde se originó, cuál es el origen del bautismo. Bueno, quiero recordarles que este es un taller orientado al bautismo, pero como el noviazgo. El que se novia no está obligado a casarse, pero le permite conocer la persona y luego decidir si se casa o no. Este taller le permitirá a cada uno conocer un poco más como la razón de ser, para qué, como dicen por allá en mi tierra paisa, y eso con qué se come. Y al final cada uno entonces decide, bueno, hombre, si tengo conciencia completa para bautizarme o la tengo y no puedo o no la tengo todavía y tomar decisiones muy acertadas. Entonces, hay unos antecedentes, unos en el Antiguo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento no se hacía bautismo como tal. Recordemos que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo. ¿Qué es una sombra? Es un montón de figuras que nos permiten ver de una manera no muy clara lo que habría de venir. Entonces, del Antiguo Testamento sí hay muchas referencias del uso del agua en el proceso del lavamiento, no solamente para quitar el mugrecito de las manos y de los pies, sino en el proceso del lavamiento como una tipología de lavamiento espiritual. Obviamente el agua no va a limpiar el corazón, el agua no va a limpiar los pensamientos ni las actitudes, pero se utilizaba como un símbolo de limpieza, igual que hoy. En el bautismo, yo creo que ustedes han visto pues ya bautismos varias veces. Y en ningún bautismo uno dice, ve, esa agua. Yo me acuerdo una vez que íbamos a bautizar un grupo y alguien dijo, pastor, a mí me bautiza de primero, ni de segundo y mucho menos de último. Sí, sí, no hay problema, pero ¿cuál es como la razón? ¿Por qué esa preferencia? Me dijo, no, es que en el primero ahí en el agua quedan ciertos pecados y en el segundo un poco más. ¿Y cómo ha de ser que a mí se me peguen los que el otro dejó? Porque pensaba que literalmente el agua bautismal le iba a quitar los pecados si se los dejaba ahí como en jabón. No, no, no. Eso tiene un simbolismo, una razón de ser y es lo que vamos a ver. Entonces, desde el Antiguo Testamento ya se empezaba a ver el uso del agua para el lavamiento con orientación espiritual. Entonces vemos aquí algunas referencias que ya, por ejemplo, aquí Isaías, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Es algo acerca de lavarse, de limpiarse. Aquí, y bañará, esto está en Levítico, dice 24, y bañará su cuerpo en agua en lugar santo y se pondrá sus vestiduras y saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo. Está hablando de lo que hacía el sacerdote
a favor del pueblo, a favor de presentar las ofrendas ante Dios. No podía ir a presentar una ofrenda sin bañarse, tenía que bañar su cuerpo en agua. Así que ya había un indicio de lo que habría de ser. En el Nuevo Testamento, pues obviamente Juan el Bautista empezó bautizando y él lo dice claramente, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, Jesucristo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La dinámica de la cartilla es que cuando veamos una cita bíblica y un espacio en rayas, espacios rayados, punteados, entonces usted busca esta cita y la escribe aquí. Eso es como un trabajo de casa. En este caso tenemos una cita, dos, tres citas bíblicas. Aquí vamos a colocar solo la última, pero la idea sí es que estudie las otras de todos modos. Si por alguna razón de las tres usted ve que la última no le parece, que le pareció más contundente la primera o la segunda, ponga de las tres o de las dos o de las tantas la que a usted le parece más contundente a lo que estamos hablando en el párrafo anterior. Otro antecedente. El bautismo fue prescrito a las personas que se convertían al judaísmo. Simbólicamente significa lo que dice Pablo en 1 Corintios 10, del 1 al 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron del mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Y qué fue eso? Uno diría, oiga, y los judíos en el Antiguo Testamento, allá al pueblo de Israel se bautizaron, pues se bautizaron en la nube y en el mar. ¿Y cómo es eso? Pronto me gustaría saber si alguno de ustedes tiene algún conocimiento o una leve memoria del bautismo en la nube y en el mar. ¿Quién sabe algo de eso? ¿Ninguno? Bueno, entonces les voy a contar, porque es interesante esa historia. El pueblo de Israel estuvo un largo tiempo en el desierto para llegar a una tierra que se llamaba la Tierra Prometida. Examen aquí de memoria. ¿Cuántos años estuvo Israel en el desierto? 40. 40. ¿Era un camino que lo deberían caminar en cuánto tiempo? Ay, Normalmente en 40 días. En 40 días. Y de 40 días se convirtió en 40 años. Y eso tiene una cantidad de por qué. Bueno, aunque no es el tema de hoy, pero a mí me gusta siempre como que no pasemos entero. El pueblo salió a una tierra que el Señor les había prometido, pero al poco tiempo de empezar la jornada, empezaron a murmurar y a renegar y a mirar para atrás diciendo, allá en Egipto teníamos, imagínense, añorando, eran esclavos literalmente, pero estaban añorando que tenían ajos, que tenían cebollas, que tenían puerros, y cómo Dios los sacó a morir a comer solo maná del cielo. Eso a Dios no le pareció de buen agrado. Entonces, claro, ellos no sabían exactamente a dónde iban. Ellos tenían que ir guiados por Moisés y Moisés por Dios bajo unas señales que ya les voy a indicar. El Señor, ¿qué hizo? Les hizo dar la vuelta por toda la península y eso ya se les tardó 40 años. Esos que murmuraron al principio, hubo tiempo suficiente para que murieran y quedaran en el camino, y los niños que no murmuraron crecieron y fue el pueblo que llegó. Al final del recorrido llegó todos los que a su salida eran niños y de los viejos solamente pasaron algunos cuantos que fueron fieles, entre ellos Josué, Caleb. Moisés estuvo a punto de llegar, vio la tierra de lejos. Eso es otra historia de por qué no llegó Moisés. Mm, pero los renegones, los que estaban añorando la esclavitud, no llegaron. Llegó un pueblo que curiosamente el pueblo que llegó o no conoció o no recordaba ya el tiempo de esclavitud.
porque fueron solamente los niños los que llegaron. Obviamente en esos 40 años nacieron niños también en el camino, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los guiaba Dios? En el desierto y aún en tiempos de hoy, las noches son muy frías y los días son muy calientes. Entonces en la noche Dios se les ponía como una columna de fuego, se le aparecía fuego que les irradiaba calor para protegerlos del frío. Y en el día una nube que les tapaba el sol implacable. Entonces ellos tenían que seguir o la columna de fuego o la nube. Entonces, si amanecía y la nube estaba allá, sabía que tenían que ir allá. Pero el otro día estaba un poco a la derecha, pues tenían que ir haciendo la derecha. De esa manera, la ruta de ellos fue trazada de tal manera que se tardaron sus 40 años. Entonces, en la nube, tenemos claro que la nube es una masa de agua condensada, ¿cierto? Si yo tengo una nube encima, entonces tengo un montón de agua encima. En ese recorrido se encontraron con una barrera que no podían pasar. Era el Mar Rojo. Hay una vieja canción de niños que dice, el Mar Rojo lo cruzaron, el Mar Rojo lo cruzaron, el Mar Rojo lo cruzaron, pues dime cómo fue. ¿Lo volaron? No. ¿Lo saltaron? No. Pues dime cómo fue. Y viene la respuesta. Dios envió un viento y dividió el mar así. Por el mar camino les abrió y su pueblo lo cruzó. Resulta que ellos estaban huyendo porque cuando fueron liberados al momento, instantes después, Faraón dijo, no, yo no los puedo dejar ir, ¿cómo que se me han escapado de las manos? Y arrancaron perseguida. Israel estaba huyendo de la esclavitud y se encuentra al frente del Mar Rojo, un mar que no podían pasar. Y detrás el ejército de Faraón. Dicho de otro modo, estaban entre la espada y la pared. Ustedes sí conocen esa historia, ¿verdad? Sí. Entre la espada y la pared. Total que Dios le dio a Moisés, eso sería parte de otra historia que contar, le dio una herramienta que fue una vara que reverdecía y con la cual hacía milagros como si fuera la varita mágica, por decirlo así. Y Dios le dijo que con la vara abriera las aguas. Entonces en el mar se abrió camino, las aguas se abrieron, de tal manera que quedó un muro a un lado, un muro al otro, y encima la nube estaban todo el pueblo de Israel de manera figurada, aunque literal también, rodeados de agua sin mojarse. A eso es que hace referencia ese texto, que el pueblo de Israel fueron bautizados en la nube y en el mar. De eso hay una anécdota por ahí reciente, en una clase de historia, estamos hablando de pocos años. El profesor de historia y de filosofía dijo, eso de que el pueblo de Israel pasó caminando por el desierto, por el Mar Rojo, eso no es ningún milagro, porque ellos pasaron por donde el agua les llegaba a la rodilla. Pues cualquiera pasa. Porque resulta que en la clase había un evangélico y entonces estaban hablando de las cosas, de la historia, los milagros que pasan. Y el joven dijo, es que hubo un milagro en la Biblia, el pueblo de Israel pasó por entre el Mar Rojo. A lo cual entonces el profesor dijo, no, ningún milagro, el agua les llegaba a las rodillas. Entonces el muchacho que tenía y tiene su fe puesta en Dios dijo, profe, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? 100%. Ok, si usted está diciendo eso, todavía el milagro es más grande. Entonces el profesor dice, ¿y cómo va a ser más grande? Sí, ¿cómo explica usted que en un agua que lleva a 40 centímetros, que son la rodilla, se vaya a ahogar Faraón y su ejército con caballos y todo?
Porque la historia bíblica dice que pasó el pueblo de Israel, enseguida pasó Faraón con su ejército y el agua se cerró y el pueblo contrario fue ahogado. Entonces ahí casi que este chico puso al profesor en jaque. Si el agua era tan grande, milagro, porque Israel pasó y no se ahogó. Y si era tan chiquita, pues milagro porque se ahogaron los otros. Entonces, profe, escoja usted cuál de las dos es. O era grande o era pequeña. Estaba viendo por ahí un documental hace días que, bueno, ustedes saben que ahorita el Mar Rojo está de moda, ¿verdad? Con lo de la guerra. Están en guerra ahorita varios países, Estados Unidos y otros contra los hutíes, y está que se mete Irak, Irán. El asunto está candente ahora. Y todo eso sobre el Mar Rojo de la Biblia, el mismito. Entonces, ¿qué iba yo a decir? Se me fue. Ayúdame a recordar. Estaba hablando sobre que el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo y fue bautizado simbólicamente por las paredes del mar y por la nube. Exacto. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios allí hace referencia de ese bautismo. Queda claro hasta ahí, ¿verdad? Bueno, recuerda que si hay alguna pregunta, levanta la mano y participamos, no hay problema. Antes me gusta cuando preguntan. Bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí está claro, 1 Corintios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Estamos hablando de antecedentes del bautismo. Entonces, Israel no fue bautizado, pero esto se toma como un bautismo, por lo que ya decía. El Antiguo Testamento está lleno de figuras y tipos y son sombra de lo que habría de venir. La importancia del bautismo. Bueno, entendemos que el bautismo tiene importancia muy grande porque es para perdón de los pecados. ¿Por qué debemos ser bautizados? Primero porque fue instituido por el Señor para todos los hombres. Aquí está la cita, la cual ustedes deben completar. Porque Dios mismo lo practicó en justicia. Jesús fue bautizado. Y ahí viene una pregunta. ¿Por qué se bautizó Jesús si el bautismo es para perdón de pecados? Dice la Biblia que Dios fue manifestado en carne, Jesús, y que Jesús fue humano en todo, pero sin pecado. Entonces, ¿para qué se bautizó Jesús? Bueno, la Biblia misma lo da la respuesta. Dice que él fue bautizado para cumplir toda justicia y porque él vino a darnos ejemplo. Además, también había una señal. Juan, que era el que estaba bautizando, abriendo camino, no conocía a Jesús, aunque eran primos por la madre, porque Elizabeth y, y María eran hermanas, por lo tanto, los dos hijos, el de Elizabeth que era Juan el Bautista y el de María que era Jesús, eran primos, pero se levantaron en provincia y lugares distintos. Pero a Juan se le dijo, para que usted conozca el Mesías del cual usted está predicando, porque a Juan se le otorgó esa tarea de predicar que del Mesías, de abrir camino, y por eso fue que Juan dijo, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás viene uno que yo no soy digno de desatar su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. A él se le dio una instrucción, ya voy, sobre el que vea descender el Espíritu Santo como en forma de paloma, ese es el Cristo. Adelante, Catalina, pregunta. Me voy un poquito atrás con el bautismo de en la nube y en el mar. ¿Eso significa que por eso los judíos, aunque no crean en Jesús, son salvos? No, estamos hablando del pueblo judío de ese entonces, Sí. el que emigró de la esclavitud a poseer la tierra de Canaán. Ahora, los judíos, esa pregunta me parece muy importante. Los judíos no son salvos por el solo hecho de ser judíos, pero los judíos son catalogados en la Biblia, registrados como el pueblo de Dios, que tienen una serie de beneficios y prebendas. Y si uno se pone a mirar
todo lo que ha pasado con Israel es un pueblo extraordinario. Pero si vamos a Juan capítulo 1, dice la Biblia que a los Jesús, Dios manifestado en carne, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Está hablando de Israel. Pero a los que le recibieron, esto es a nosotros, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios tenía un plan, porque se lo prometió a Israel. Yo mismo vendré y os salvaré. Él vino, pero Israel no le recibió. Es más, no lo reconocieron porque ellos esperaban un rey que viniera a caballo, con corona, con ejército. Pero llega un hombre sencillo, montado en un asno, dicho en nuestro lenguaje, en un burro. Pues ellos no interpretaron que ese era el rey que esperaban, entonces no lo recibieron. Pero Jesús entonces abrió la puerta para todos y le dijo a Israel, listo Israel, quédense ustedes allá, que mi plan con ustedes se suspende y volverá después. Entonces ahora estamos en un momento llamado de la gracia, donde se ha abierto la puerta a todo el mundo que no son judíos. Cuando el Señor venga por su iglesia y la iglesia sea levantada, el Señor retomará el plan con los judíos y allí los judíos tendrán que arrepentirse. El que se arrepiente y reconozca a Jesús, pues será salvo y el que no, pues no. Es decir, tendrán su oportunidad. Bien. Seguimos aquí. ¿Para qué sirve el bautismo? Ya lo habíamos visto entonces, para el perdón de pecados, según Hechos 2:38, 22:16, Efesios 5:26 y Lucas 24:47. Estamos repasando, ¿recuerdan? Para mantener el bautismo, por el bautismo, una buena conciencia delante de Dios, para indicar que hemos muerto al pecado, al mundo, al viejo hombre y se ha resucitado una nueva vida en Cristo, según Colosenses 2:12, y para ser revestidos de Cristo. Por último, para ser salvos. Es decir, que estas 5 razones nos dice, hombre, vale la pena ser bautizados, porque es el modo, es el medio por el cual Dios nos quiere salvar. Mire, por ahí yo vi una vez una broma que me pareció bastante pesada. 7 de la mañana, plena ciudad, la gente corriendo a coger el bus para irse a sus trabajos o el metro o lo que sea. Le viene una persona y le dicen, perdón señora, una pregunta, ¿cuánto es matemáticas? 2 por 4. Pues muy fácil, 8. Felicitaciones, es usted la ganadora. Y le entregan una maceta así de grande, bien pesada, llena de tierra con una planta. Claro, era una broma para encartar la persona. ¿Qué hace una persona con una maceta así de grande 7 de la mañana en un bus camino al trabajo? Algunos decían, no, 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 gracias. No, no, yo no me voy a llevar esa maceta. Pero sí hubo quienes, muchas gracias, ve, me gané la maceta esa. Y uno agarrar con eso. Entonces, era pues una broma. ¿Por qué yo le estoy diciendo eso? A veces se me va. Ya. Entonces, la importancia del bautismo es para salvación, pero yo, ¿por qué quise decirles eso? Uf, bueno, si de pronto me acuerdo otra vez, se los digo. Había una conexión. Vamos a ver si abro el texto y lo veo de nuevo. Mm, para ser salvos, mantener, ser vestidos de Cristo. No, se me fue, se me fue. Bueno, total. Entonces, la importancia del bautismo. A través del bautismo, nosotros somos salvos. Ya sé, ya me acordé. La persona podía decidir si recibía la maceta o no, porque el transferir algo, el verbo dar, no se conjuga solo. Yo doy, pero alguien tiene que recibir. Y eso es lo que Cristo ha hecho. Él ha dado salvación a todo el mundo. ¿Todo el mundo es salvo? No, porque hace falta el complemento de ese verbo. Yo doy, tú recibes. Si yo doy y tú no recibes, el verbo de dar no se completa. Dios nos ha dado salvación y nosotros tenemos que recibirla. ¿Cómo la recibimos?
por el bautismo. De la broma aquella que le decía, algunos recibían la maceta, otros no. Claro, era una broma por ahí en esos programas de televisión que hacen bromas a la gente, ¿cierto? Entonces, el bautismo es el medio por el cual se completa el verbo dar, que se llama recibir. Es un verbo que trabaja acompañado, dar y recibir. Como para pelear se necesitan dos. Pues para dar también se necesitan dos. Yo no puedo darle a nadie. Nadie no existe que me reciba. Yo tengo que darle a alguien, ¿cierto? Entonces Dios nos da la salvación y nosotros la recibimos a través del bautismo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y dice, y como ñapa, como adición, recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, nótese la importancia del bautismo, es la acción de recibir. Es como si alguien le trabaja, alguien va al trabajo, se gana su sueldo. Ahora pues es muy fácil, ahora a todo el mundo le transfieren a su cuenta de banco, ¿verdad? Pero en otro tiempo no era así. En otro tiempo le entregaban a cada uno un cheque. ¿A quién le tocó ese tiempo donde le pagan a uno con un cheque? No, Amén. a usted sí. Quiere decir que estás viejo. Estamos viejos porque ahí me tocó. A uno le pagaban el día viernes, que normalmente pagaban o semanal o quincenal, la jefe de personal ponía su mesita y cada uno hacíamos fila. Y entonces, fulano de tal, tenga su cheque. Fulano de tal, su cheque. ¿Qué hacía uno con ese cheque? Un papelito con su firma, su sello y el valor. Páguese a la orden de fulano de tal. Ese papelito me servía sí, solo sí, yo lo cambiaba en el banco. Habían casas que cambiaban cheques para que uno no tener que ir al banco, entonces para todo hay negocio. Personas que no, yo le cambio su cheque y le cobro un porcentaje o una cuota. Pero ¿a qué voy yo con eso? De nada me sirve a mí ir a la casa con un cheque si no lo hago efectivo. Ese papelito yo tengo que hacerlo efectivo para poder con ese dinero comprar las cosas para cubrir mis necesidades. Pues el bautismo es como un cheque al portador, o la salvación es un cheque al portador, que se cobra en el bautismo, porque el bautismo es el perdón de pecados. Cristo nos perdonó en la cruz del Calvario. Allá Él tomó nuestros pecados y Él murió por nuestros pecados. Pero yo hago efectivo eso en el bautismo. Entonces, esa es la importancia real del bautismo. El hecho de ser perdonado los pecados me abre las puertas de la eternidad, del cielo, de la salvación. Porque ya lo hemos dicho más de una vez, al cielo solamente entran dos tipos de personas. O los niños que no han pecado, o los adultos que han pecado, pero que fueron perdonados. Entonces, como no podemos volver a ser niños, al menos no físicamente, eso fue lo que una vez Jesús le dijo a un hombre llamado Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo, no es volver al vientre de la madre. Nacer de nuevo es nacer del agua y del espíritu. Y eso tiene también una simbología. Y es cambiar su mentalidad. Mm, el que entrega la vida a Cristo y el que es bautizado dice que somos revestidos de Cristo. Nuestros pensamientos cambian, nuestras acciones cambian, nuestra vida cambia. Entonces la Biblia nos declara que somos nuevas criaturas. Por eso dice que en el bautismo además es sepultura. El bautismo, allá cuando se bautiza la persona se acuesta y es una sepultura ¿de qué? De mi viejo yo, de la persona antigua, de lo que yo era, y da origen a levantarse una nueva persona. Por eso uno se ha encontrado personas que se han convertido al evangelio
Y sí que uno dice, era este, sí era ese, sí, ese era. Hay personas que dan testimonio, eran malos, re malos y recontra malos. Conocen de Cristo, se arrepienten, se bautizan, cambian de vida y ahora son nuevas criaturas. Claro, hay quienes también han hecho no un cambio, sino una impresión de cambio, un fraude y no lo son, porque de todo hay, ¿cierto? Pero el plan de Dios es diferente, es que sí haya un cambio genuino. ¿Correcto eso? ¿Quiénes pueden ser bautizados? Aquellos que se han arrepentido genuinamente. ¿Qué es arrepentimiento? Ya lo dijimos, es pesar de haber dicho algo, una cosa, es enmienda o corrección, etcétera. Hablemos dos cositas del arrepentimiento. Eh, ¿De qué nos debemos arrepentir? Yo no me debo arrepentir. Bueno, uno se puede arrepentir de muchas cosas. Por ejemplo, ay, junté este alambre con este, hizo corto y se me quemó la nevera. Sí, yo me arrepiento de eso. Pero igual sea que me arrepienta o no, eso no es un pecado. Es un error, es una falta, ¿cierto? Pero no es un pecado. Porque pecados son todas aquellas acciones que atentan contra la voluntad de Dios. Aquellas acciones que desagradan a Dios, que entre otras cosas son vergonzosas, ¿cierto? Esos son pecados. Las demás cosas, que se me quemó el sancocho, que se me olvidó apagar el fogón y se quemó los frijoles, eso no es un pecado, es un error, es un descuido, es una falta, lo que usted quiera, ¿cierto? Inclusive ahí por errores pueden haber accidentes y hasta accidentes mortales, pero aún por un error, aunque hayan muerto de por medio, no necesariamente es un pecado. Diferencia si ese muerto o esa víctima fue causante por una acción con alevosía, con propósito. Eso ya no es un error, eso es un pecado. De los pecados es que dice la Biblia, debemos arrepentirnos. Arrepentir es reconocer que he pecado, que he fallado, que eso a Dios no le agrada y que doy media vuelta. Eso de dar media vuelta no es tan fácil. Es más, no podemos hacerlo nosotros por nuestras propias fuerzas, porque el hombre como tal, lo habíamos dicho en el taller pasado, está orientado al mal, esa es nuestra naturaleza. Entonces la naturaleza del hombre le dice, haz esto, haz aquello, haz lo otro, que a Dios no le agrada, pero podemos librarnos de eso por el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios que entra al ser humano nos da una nueva conducta. Entonces nos arrepentimos y Él nos permite caminar bajo ese arrepentimiento. Hermano, que es que aún con eso volví a fallar. Bueno, eso está contemplado en la Biblia que puede pasar. No es lo que debería pasar, pero puede pasar. Y la Biblia dice, ¿bautizarnos de nuevo? No. ¿Arrepentirnos de nuevo? Sí. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. ¿Qué debemos hacer? Evitar que lo convirtamos en un ciclo vicioso. ¿Por qué? Aunque Dios es amplio en perdonar, pueden suceder dos cosas. Que si ya Dios, que conoce todas las cosas, detecta, identifica que yo ya estoy cogiendo es un juego. Dios puede endurecer el corazón del hombre a fin de que ya no tenga el más mínimo deseo de arrepentirse. Y si no hay deseo de arrepentirse, pues hay condenación, ¿cierto? O que entre el espacio entre pecar y arrepentirse me llegue la muerte, no alcancé a arrepentirme. Entonces, perdí lo caminado, perdí el bautismo, perdí todo. Pero la Biblia dice que Él nos ayuda, que Él nos fortalece para poder resistir el día de la prueba. De ahí la importancia de la oración. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Hasta aquí va claro, ¿verdad? Bueno, fórmula para realizar el bautismo en agua. Bueno, no voy a ahondar mucho en esto, excepto que ustedes lo pidan. Claro, debe estar, o eso espero, que Mateo dice,
bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Hechos 2:38 dice, bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Aquí está Hechos 2:38, ¿cierto? Y que Efesios 2:20, a ver, y que Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a mirar si esto lo tenemos claro. Si Mateo 28:19 dice, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. ¿Por qué hay esos dos textos que parecieran contrarios? ¿Quién me puede explicar? Si lo recuerda. ¿Quién me ayuda? A ver si Danilo se acuerda que lo vimos la semana pasada. Amén, hermano. Bueno, pues porque cuando habla de que bautice cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando en singular. Es decir, no está hablando de tres nombres, sino de un solo nombre. Y pues cuando se refiere al otro texto, pues se refiere al nombre de Jesús. Por eso dice que es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, donde toda rodilla, tanto lo que está en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Muy bien. Que Deifer iba a decir algo también. Ah, no, hermano, creo que en aquel texto dice ir y hacer discípulos, y acá bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Acá dice bauticen en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Es ahí algo tiene que ver de diferencia, ¿no? O sea, Eso es lo que queremos, que quiero que quede bien claro porque es fundamental. Bueno, Mateo 28:19 dice, haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces partamos que dice en el nombre, no dice en los nombres. El nombre es un solo nombre. Tenemos que entender que solo hay un Dios y que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses, no son tres personas. Es una persona, ni siquiera una persona, es un solo Dios en tres modos distintos. Porque Dios tiene diferentes roles. Es más, pudieran ser más de tres incluso, pero esos son los tres que destacan en las escrituras. Entonces, nosotros mismos tenemos tres roles. Yo soy papá, tengo dos hijos, pero soy esposo porque soy casado y soy hijo, pues porque no nací así de la nada, ¿cierto? Tengo mamá y tuve papá que ya no está. Y soy hermano además, pero tengo un solo nombre. Un nombre que cobija a estos tres personajes o hasta más, porque además soy pastor, puedo ser profesor, puedo ser estudiante, lo que usted quiera. Cada uno de ustedes tiene también varios roles, no tenemos un solo rol. Pues Dios tiene tres roles, por lo menos, como padre en la creación, como hijo en la redención y como Espíritu Santo en la regeneración. Pero esos tres roles no son tres dioses, sino un solo Dios. Por eso es que en la Biblia usted encuentra, aunque encuentra ese texto, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en el otro dice bautizados en el nombre de Jesucristo, la ejecución de la orden, todos los bautismos en la Biblia, todos, un día se bautizaron 5,000, otros 3,000, otro una familia, otro día 2,000 y así, todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Porque el nombre de Jesucristo es, dice la Biblia, nombre sobre todo nombre. Y es el único nombre dado debajo del cielo en que podamos ser salvos. Razones para eso hay un montón, que igual podemos seguirlas viendo en el tiempo o alguien que tenga una duda. Pero quiero darles otra de más prueba. Cristo, él fue a la cruz del Calvario en mi nombre. Les voy a poner una anécdota por ahí que escuché alguna vez. Un chico cometió un asesinato y su ropa estaba ensangrentada y sus manos también, de la sangre de su víctima. Dejó el muerto, dejó la víctima y huyó y la policía empezó a seguirlo.
El chico entró a su casa, a la casa de él, donde estaba su padre. Cuando el padre lo vio así, ¿qué hiciste? No, papá, me sigue la policía. El papá le quitó la ropa, lo metió a la ducha, bañese, pero el papá se puso la ropa y con la sangre que estaba en su ropa se untó las manos. En esa llegó la policía. ¿Qué pensó la policía? ¿Que quién fue? El papá, ¿cierto? Porque el papá tomó la prenda del asesino, tomó la plaza, el lugar de su hijo. Es exactamente lo que Dios hizo. Pues el hombre este fue a la cárcel y el hijo quedó libre, sin culpa alguna. El papá llevó el pecado del hijo. No porque lo juzgaron, usted va a pagar por el pecado del otro, no, sino porque él tomó esa culpa y puso todas las evidencias contra él. Pues cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, eso fue lo que él hizo. Él cogió el pecado suyo, el suyo, el suyo, el suyo y el mío y lo puso a su nombre. Alguien lo explicaba de la siguiente manera. No sé si lo han escuchado, eso está bien, bien bonito. Dice que alguien mm, entró en un sueño. En ese sueño él entró en un salón que estaba lleno, lleno de casilleros, sí, casilleros. Y que de pronto abrió un casillero, cada casillero tenía un nombre, nombres distintos. Y por alguna razón él llegó y ubicó fácilmente, como que lo llamaba, como que resaltaba, vio el casillero de su propio nombre. Los demás él no los podía abrir, pero el que estaba con su propio nombre lo abrió. Lo abrió. Y él empezó a ver que ese casillero tenía un montón de fichas y cada ficha era un evento de su vida, como la historia de su vida. Entonces en una ficha estaba el día que robó, el día que mintió, el día que codició a una mujer ajena, el día que hizo todo eso. Y él entró en una vergüenza en ese sueño, porque ahí estaba escrito toda su vida, que de pronto él sintió que había una presencia al lado y se dio cuenta que era Jesús, que estaba ahí mirándolo. Inmediatamente él quiso coger el primer casillero, que era el que tenía el nombre, y quería arrancarlo, pero Jesús lo mira y le dice, tranquilo. Y Jesús cogió la ficha y él estaba avergonzado. Por favor, no mires lo que hay dentro, no mires lo que hay allá. Pero Jesús le dijo, tranquilo, yo sé lo que hay allí. Y Jesús cogió la ficha, borró el nombre del chico y puso su nombre, el de Jesús. Lo puso en su lugar, cerró el casillero y le dijo, yo me hago cargo de tus pecados. En eso el hombre despertó de su sueño, cuenta pues la historia. Y no hizo más que llorar y decirle al Señor gracias porque ahora comprendo cómo es que tú perdonaste mis pecados. Claro, pusiste tu nombre en cambio del mío. ¿Qué dice la Biblia? Que la paga del pecado es muerte. Si la lista de los pecados ya no están a mi nombre, sino que a nombre de Jesús, entonces yo no tengo que pagar nada. Porque Él echó, y la Biblia lo dice así literalmente, que Él llevó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, si Él murió, murió en plaza de quién? En mi plaza, en mi lugar, ¿cierto? Digámoslo de otro modo, Él murió a nombre mío, porque hizo lo que yo tenía que hacer, morir. Entonces es muy sencillo. Si Él muere en mi lugar, en mi nombre, yo soy bautizado en su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Jesús. Otra de las cosas que tenemos que entender es que cuando la Biblia dice bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos que saber cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo. ¿Alguien sabe cuál es el nombre del Padre? Jesús. Jesús. ¿Alguna otra opción?
o posibilidad? Bueno, en el Antiguo Testamento se lo llamaba de algunas maneras. En hebreo sería Elohim, Yahweh, Adonai, el gran yo soy, y algunas maneras, pues se lo llamaba en el Antiguo Testamento. Muy bien. Bueno, le cuento. Una cosa es cómo la gente llamaba o se refería a Dios y otra cosa es cuál es el nombre de Dios. Porque todos esos que usted acaba de mencionar no son el nombre de Dios, son apodos de Dios que la gente le puso haciendo referencia a algún atributo suyo. Por ejemplo, Adonai. Adonai no es un nombre, significa Señor. Adonai es la palabra en el hebreo que significa Señor. Yahvé o Jehová tampoco es el nombre que Dios se puso para sí, o así, no, sino el nombre que la gente le puso a Dios. Incluso recuerde lo que decíamos hace días. Si usted busca en la Biblia en español, usted encuentra Jehová a diestra y siniestra, 1000 veces. Pero si se va a la Biblia en francés, no dice Jehová. Donde quiera que usted encuentre la palabra Jehová en español, en francés lo busca y dice l'Éternel, es decir, el eterno. Jehová no existe en francés. Y uno diría, entonces, el eterno es la traducción de Jehová. No, no es la traducción. Ya les voy a decir de dónde sale Jehová. Si se va al neerlandés, tampoco está Jehová. En plaza de Jehová dice de Heer, Here, que es Señor. Lo mismo lo dice en inglés. Yo no estoy seguro, pero creo que básicamente Jehová está en las Biblias traducidas al español. ¿De dónde salió Jehová entonces? Los traductores, a ver, quienes tradujeron las Biblias no han sido las mismas personas. Un equipo tradujo al español, otro al francés, otro al diferente, ¿cierto? El equipo de personas que hizo la traducción al español encontraron de los originales o de los manuscritos antiguos el espacio para referirse a Dios en ese Antiguo Testamento era una cosa que se llama el tetragramatón, que son 4 letras, JHWH. Usted puede conseguir eso por ahí en el internet, te vas a dar cuenta. JHWH, pues no es posible pronunciarlo, no hay vocales donde descanse la consonante. Y cogemos la palabra que dijo Danilo ahorita, Adonai. Adonai significa Señor. Entonces ellos, los estudiosos, cogieron las vocales de Adonai y las consonantes del tetragramatón, del JHWH, que JHWH significa el yo soy, el yo soy. Y enseguida le explico qué significa en realidad el yo soy. Cogieron eso y las mezclaron. Vocales de Adonai y las consonantes del tetragramatón. Y de ahí salió la palabra conjugada, digamos, construida o fabricada, Jehová o Yahvé. Entonces, si Adonai significa Señor y las 4 letras del tetragramatón significa el yo soy, y yo soy significa en realidad eternidad. ¿Por qué? Jesús es el gran yo soy. Dios es el gran yo soy. ¿Por qué el gran yo soy? Porque es el único que puede decir yo soy desde la eternidad y hasta la eternidad. Nosotros hoy podemos decir yo soy Didier, tú eres Katherine, tú eres ta. Pero en un futuro, probablemente mis hijos dirán, mi papá era. Entonces, por eso yo no puedo decir yo soy eternamente. Algunos inclusive más meticulosos, hablando de la ciencia, de la microciencia, de la microbiología, pues yo soy en este momento no sé cuántos millones de células, pero un minuto más tarde yo soy otra cantidad diferente de células. Es decir, que el yo soy en mí no es permanente, mientras que el yo soy en Dios sí es permanente porque Él es inmutable. Entonces, si se junta el yo soy
de las 4 letras, con las vocales del Adonai, se forma Jehová. Entonces, ¿qué significa Jehová? Yo soy el Señor. Entendiendo Señor, no como nosotros entendemos. Señor Carlos, señor Juan, señora Berta, señora, no. Entendiendo Señor como aquel que tiene señorío, que es dueño, que tiene autoridad. Entonces, en realidad, la palabra Jehová, aunque es una palabra construida humanamente, sí que reúne las dos más grandes atributos de Dios. El yo soy el Señor. En cambio, los que tradujeron la Biblia en francés, no se les ocurrió eso. Dijeron, pues es que ahí las 4 letras para referirse a Dios es yo soy, y yo soy denota eternidad. Entonces dijeron, vamos a traducirlo fácil, el eterno, el eternal. Los ingleses y los neerlandeses y los alemanes no se complicaron mucho, pues simplemente pongámoslo el Señor y en mayúscula. Y ya, entonces, volvamos donde íbamos. ¿Cuál es el nombre de Dios? Del Padre. No es Jehová. No, no, no. Aunque si usted dice Jehová, estamos refiriéndonos a Dios, al yo soy el Señor, al eterno, al único y soberano Dios. Tampoco es Jehová Rafa, porque Jehová Rafa es Dios proveerá, ¿cierto? Existen, yo no sé si se acuerdan, la otra vez mencionábamos, para los musulmanes, Dios tiene 99 nombres. ¿Sí se acuerdan que ya le habíamos dicho de eso? Pero en realidad no son 99 nombres ni de personas, ni de dioses, ni de Dios. Son 99 nombres de atributos. Por ejemplo, ellos dicen, el eterno es Dios, el soberano, un nombre de Dios, el misericordioso, tercer nombre de Dios, el dador de la vida, el nombre de Dios. No, esos no son nombres de Dios, son nombres de atributos de Dios. Por eso fue que Dios le dijo a Israel, al pueblo de Israel, allá en Isaías, mi pueblo sabrá mi nombre. Quiere decir que no lo sabía. Y más adelante se revela, esto ya será otra lección en otro día, otro tema. Más adelante se revela el nombre de Dios, será llamado Jesús. ¿Y por qué Jesús? Porque Jesús significa Salvador. Porque dijo, y Él salvará al mundo de sus pecados. Entonces el nombre del Padre es el nombre desconocido. Dios lo dio a conocer después y se reveló cuando Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, llegó a la tierra. Entonces, el nombre del Padre, Jesús, aunque en su tiempo no se conocía. El nombre del Hijo, pues obviamente Jesús. Y el nombre del Espíritu Santo, pues Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Jesús mismo, porque Él dijo, hoy estoy con vosotros, le dijo a los apóstoles. Hoy estoy con vosotros, pero mañana estaré en vosotros. ¿Y quién está en vosotros? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Jesús. ¿Y cuál es el nombre de Jesús? Pues Jesús. Y si el Espíritu Santo y Jesús son el mismo, pues el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Por eso, cuando el Señor les dijo, bautices en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no dice en los nombres, sino en el nombre. Y los apóstoles lo entienden claramente y van y bautizan en el nombre de Jesucristo. Sí le ven como la lógica, es muy razonable. Si no fuera así, vamos a terminar con ya esto, que ya se nos fue la horita. Oiga, a mí con ustedes se me va la hora rapidito, a mí me encanta estar con ustedes. Eh, si no fuera así, si es que Dios le dijo a los apóstoles, bauticen en el nombre del Padre, una fórmula, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y cuando va Pedro, Pablo y todos los apóstoles a bautizar en el nombre de Jesucristo, si estuvieran equivocados, o más bien pregunto, ¿es posible que Pedro, Pablo, Juan, los apóstoles tomaron la instrucción y la cambiaron por dos posibles causas? O porque se equivocaron. Hay tres razones, mire, tres razones por las cuales los apóstoles no bautizaron en el nombre del Padre, en la fórmula Hijo y Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo. Vamos a mirar de las tres razones posibles cuál es la verdadera.
Una, porque entendieron mal, se equivocaron y fueron y bautizaron en el nombre de Jesús. Dos, porque se rebelaron y dijeron, no, no vamos a copiar esa orden, vamos a bautizar en el nombre de Jesucristo porque sí, porque nos dio la voluntad de hacerlo de esa manera. O tres, porque entendieron que la solución a esa fórmula, el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo, era y es el nombre de Jesucristo. Vamos a descartar de a una para mirar por qué queda la tercera. Vamos a decir, ellos se equivocaron. ¿Ustedes se acuerdan que Dios controló la lengua del ser humano notablemente dos veces en la historia bíblica? Una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo. ¿Alguien lo recuerda? ¿Sí o no? ¿No? Caterina, a ver. En el antiguo con Babel. Muy bien. Ujú. ¿Y en el Nuevo? Y en el nuevo con el Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Ujú. Nótese un punto, felicitaciones. En el Antiguo Testamento, con la Torre de Babel, querían hacer una torre que para llegar a la presencia de Dios, obviamente nunca iban a llegar. Pero el Señor dijo, ya, bájense de esa nube. Oye, tráigame un bulto de cemento. Pero les cambió la lengua y el otro entendía, tráigame un palustre. Oye, tráigame 5 ladrillos. Y Dios le cambió la lengua y el otro traía una carreta. Ahí Dios les confundió las lenguas y aparecieron los idiomas. Y en el día del Pentecostés, a cada uno los puso a hablar en otro idioma para que los residentes presentes, partos, medos, elamitas, cretenses, todos, les oyeran hablar cada uno en su lengua en la que habían nacido. Y hablaron en diferentes idiomas los que no tenían varios idiomas. Entonces, si Dios puede cambiar la lengua de una persona, además la Biblia dice que Dios es toda sabiduría, Él es omnisciente. Omnisciente sabe el pasado, el presente y el futuro. Sabe nuestros pensamientos y conoce lo que vamos a decir antes de que la palabra es pronunciada. Vamos a suponer que aquí somos nosotros los apóstoles del Señor. Uy, Señor Jesús, mucha aspiración. El Señor nos ha dicho, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo como que no entendí bien, no se me ocurrió pensar que eso es Jesucristo. Si no fuera correcto, sino que yo voy a bautizar a fulano de tal en el nombre de Jesucristo. Dios ya lo sabe. Me hubiera confundido la lengua. Yo voy a decir en el nombre de Jesucristo, él me lo hubiera cambiado. No, 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 es en el nombre del Padre. O me hubiera llamado la atención. Venga, venga, espere, espere. Antes de que lo digas, porque yo ya sé qué vas a decir. Yo ya sé qué vas a decir. Más, a veces conversando con la gente, yo no sé si a usted le ha pasado, que le dicen, no, no, yo ya sé qué va a decir. Y sí, muchas veces la gente sabe lo que uno va a decir, no porque sean adivinos, sino porque intuyen, ¿cierto? Porque ya conocen nuestro repertorio o porque se cavilan. Pero Dios no es por eso, es porque Él sabe nuestro pensamiento. Pablo, Pablo, Pedro, ven, 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 un momentico. ¿Cómo que vas a bautizar en el nombre de Jesucristo? Si es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero eso no sucedió. Dios que lo sabe todo, dejó. Los primeros bautismos fueron 5,000 personas, todos en el nombre de Jesucristo. Dios no intervino ni en su lengua ni en su mente. Así que queda descartado la posibilidad de que los apóstoles, por error o por rebeldía, hayan cambiado la orden de Dios. Imposible. Ahora, suponga que Dios, por mantener como la voluntad del ser humano, se lo permite la primera vez. Pero es que la segunda también, la tercera, la cuarta. Y no hay ni una sola vez en la Biblia que alguien haya bautizado diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Más bien, todos los bautismos fueron hechos en la Biblia en el nombre de Jesús. Como si eso fuera poquito. Vamos a buscar este texto. Vamos a buscar un texto que dice, todo lo que hagáis, de palabra o de hecho,
Vamos a buscarlo. Un momentico, les comparto aquí la Biblia. A ver, aquí, todo en el nombre. Hacerlo todo. Un momentico. Abro aquí. Aquí. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Cuando dice hacerlo todo en el nombre del Señor, de palabra o de hecho, ¿qué entiendo yo cuando dice todo? Todo es todo. Es más, si usted busca otro texto, dice que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, en el nombre de Jesús se sanan los enfermos, en el nombre de Jesús se echa fuera demonios, en el nombre de Jesús se beberán cosas mortíferas y no le hará daño. Todo en el nombre de Jesús. No hay ninguna referencia que diga excepto el bautismo. Hombre, si todo es en el nombre de Jesús, ¿qué razón habría para que el bautismo no sea en el nombre de Jesús? No hay razón. La única razón, y con esto cerramos, porque ya se me fue el tiempo y no me había dado cuenta otra vez, la única razón es porque el catolicismo lo introdujo por ahí en el año 320, no sé qué, en el Concilio de Nicea, introdujo esa fórmula bajo influencia de los imperios antiguos, como el griego, como el egipcio, que eran imperios que posteriormente fueron dominados por el Imperio Romano, introdujeron esa fórmula, pero al principio no fue así. Bueno, creo que por hoy lo dejamos así. El domingo, si Dios quiere, le llevo las páginas que hasta hoy hemos visto. Creo que no les falta ninguno a los demás porque ya está. Vamos ahora dándole gracias a Dios. Si hay alguna pregunta, ustedes me lo hacen saber para tenerlo listo para dentro de 8 días a esta misma hora. Amén. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por este momento que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Yo te ruego, Señor Jesús, que tú nos bendigas, que nos des una noche tranquila y agradable delante de tu presencia. Yo te doy gracias, Señor, por Catherine, por Deifer, por Elivania, por Danilo, que sigas tú bendiciéndoles y ampliando cada vez más su conocimiento, su sabiduría para seguirte. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hacer me gusta hacer la fotico del recuerdo, una sonrisa, hermana Elivania. Hermana Eliania, la veo así como muy colgadita aquí en el cuello. Si puede alzar la cabeza o bajar la cámara. Ella está por allá en la playa, véala. Muy bien, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí quedó. Listo, pues Dios les bendiga. Buena noche y muchas gracias por su Dios les participación. bendiga, hermano. Gracias, Dios los bendiga. Dios les Que bendiga. la bendiga. Amén. Gracias, Que que Dios pasen los buena bendiga, que noche. tengan una buena Amén. noche. Amén.